Millonario se burló de la empleada por rezar, pero su oración salvó a su hijo. La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales de la mansión Santa María, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Polanco, Ciudad de México. El sonido del agua contra el cristal se mezclaba con el eco de los pasos apresurados de los empleados que preparaban todo para la cena de gala de esa noche. Ricardo Santamaría, de 42 años, propietario de una de las empresas constructoras más importantes del país, observaba desde su despacho en el segundo piso cómo sus empleados se movían como hormigas por los jardines empapados. «¡María Elena!», gritó desde la ventana, su voz cortante como el filo de una navaja. Los invitados llegan en 2 horas y todavía hay charcos en la entrada principal. María Elena Rodríguez, una mujer de 53 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos que reflejaban una serenidad poco común, levantó la vista desde el jardín donde intentaba acomodar las sillas que el viento había derribado. Su uniforme azul marino estaba empapado, pero no se quejaba. Llevaba 15 años trabajando en esa casa. Había visto crecer a Sebastián, el hijo único de Ricardo, y conocía cada rincón de esa mansión mejor que su propio hogar. «Enseguida, señor Santamaría», respondió con voz suave pero firme, haciendo la señal de la cruz discretamente antes de dirigirse hacia los charcos. Ricardo frunció el ceño al ver ese gesto. Esa mujer y sus supersticiones religiosas lo irritaban profundamente. Para él, la fe era una muleta para los débiles, una excusa para no tomar el control de sus propias vidas. Él había construido su imperio desde cero, sin ayuda divina, solo con inteligencia, determinación, y cuando era necesario, una crueldad calculada que lo había llevado a la cima del mundo empresarial mexicano. En la cocina, el caos era controlado. Los cocineros preparaban un banquete para 50 invitados, empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad chilanga que esa noche celebrarían el cierre del contrato más importante en la historia de la empresa Santamaría. Un desarrollo inmobiliario de lujo en la Riviera Maya que cambiaría para siempre el panorama turístico de la zona. Sebastián Santamaría, de 16 años, bajó corriendo las escaleras de mármol italiano que su padre había mandado importar especialmente para impresionar a las visitas. Alto para su edad, con los mismos ojos grises de su padre, pero con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la frialdad paterna, se dirigió directamente hacia la cocina. «¡Elena!», exclamó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «¿Ya probaste el pastel que trajeron de la pastelería? Está increíble». María Elena sonrió con ternura maternal. Sebastián era todo lo que su padre no era: amable, considerado, humano. Durante todos estos años, ella había sido más que una empleada para el muchacho. Había sido su confidente, su refugio emocional cuando las exigencias de Ricardo se volvían demasiado pesadas. «Mijo, ¿sabes que no debo probar la comida de los invitados?», respondió mientras acomodaba los platos de porcelana china. «Además, tu papá va a necesitar que todo esté perfecto esta noche». «Mi papá siempre necesita que todo esté perfecto», murmuró Sebastián bajando la voz. «A veces pienso que se ha olvidado de que las personas no somos máquinas». María Elena se acercó al joven y le puso una mano cariñosa en el hombro. Sus ojos se llenaron de una comprensión profunda, esa sabiduría que solo dan los años y las pruebas superadas. «Tu papá es un hombre bueno en el fondo, Sebastián. Solo que a veces el mundo nos hace olvidar quiénes somos realmente. Pero Dios tiene planes para todos nosotros, incluso para aquellos que creen que no lo necesitan». Sebastián asintió, aunque no entendía completamente el significado de esas palabras. Lo que sí sabía era que María Elena tenía una paz interior que él envidiaba secretamente.
Mientras su padre se agitaba y gritaba por cualquier imperfección, ella mantenía una calma que parecía venir de algún lugar muy profundo de su alma. Por cierto, añadió el joven con una sonrisa traviesa, escuché que van a venir los Hernández esta noche. Ya sabes lo que eso significa. ¿El señor Alejandro Hernández?, preguntó María Elena, conociendo la rivalidad empresarial que existía entre ambos hombres. Exacto. Papá ha estado toda la semana preparándose para impresionarlo. Dice que esta noche cerrará el trato más importante de su vida. En ese momento, la voz atronadora de Ricardo resonó por toda la casa. «María Elena, ven acá inmediatamente». La mujer suspiró profundamente y se alisó el uniforme. Sabía que cuando Ricardo usaba ese tono, algo había salido mal y alguien pagaría las consecuencias. Subió las escaleras con paso firme, pero sin prisa, rezando una oración silenciosa para tener paciencia y sabiduría. Ricardo estaba en el salón principal, un espacio imponente decorado con muebles europeos y obras de arte que había adquirido más por su valor económico que por cualquier apreciación estética. Su traje italiano le daba un aire aún más imponente y su expresión era la de un depredador a punto de atacar. «Mira esto», dijo señalando una pequeña mancha de agua en el suelo de mármol. «¿Cómo explicas que mis invitados van a llegar y encuentren mi casa en estas condiciones?» María Elena observó la diminuta mancha, probablemente causada por alguna gota que se había filtrado de las flores recién regadas. Era prácticamente imperceptible, algo que solo un ojo obsesivamente perfeccionista podría notar. «Disculpe, señor, lo limpio enseguida», respondió tranquilamente, dirigiéndose hacia el armario donde guardaban los productos de limpieza. «¡No!», gritó Ricardo. «No se trata solo de la mancha. Se trata de tu actitud. Llevas años trabajando aquí y todavía no entiendes lo que significa la excelencia. ¿Sabes cuánto dinero se mueve esta noche? ¿Tienes idea de la importancia de esta cena?» María Elena se detuvo y lo miró con esos ojos serenos que tanto lo irritaban. No había desafío en su mirada, pero tampoco había sumisión. Era algo peor para él. Era indiferencia hacia su poder, hacia su capacidad de intimidación. «Entiendo perfectamente la importancia, señor Santamaría, y por eso llevo toda la tarde asegurándome de que todo esté perfecto». «¿Perfecto?». Ricardo soltó una risa amarga. «Tu concepto de perfección claramente es diferente al mío. Tal vez sea hora de que busque personal más competente». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del salón. María Elena necesitaba ese trabajo. Era madre soltera, tenía que mantener a su madre enferma y costear los estudios de su hermana menor. Pero más que el miedo a perder el empleo, lo que la tranquilizó fue una voz interior que le susurraba que todo estaría bien, que esta prueba también pasaría. «Si considera que mi trabajo no es satisfactorio, respetaré su decisión, señor», dijo con una dignidad que descolocó a Ricardo. «Pero mientras siga siendo empleada de esta casa, haré mi trabajo con la misma dedicación de siempre». Ricardo esperaba lágrimas, súplicas, desesperación. En cambio, se encontró con una fortaleza que no sabía cómo combatir. Esa mujer tenía algo que él, con todo su dinero y poder, no podía comprar ni destruir. «Limpia esa mancha y asegúrate de que no haya más detalles como ese», gruñó finalmente, dándose la vuelta para dirigirse a su despacho. Mientras María Elena se arrodillaba para limpiar la insignificante mancha, murmuró una oración en voz tan baja que apenas era audible. «Señor, dame fuerzas para ser paciente. Ayúdame a ver más allá de la ira de este hombre y a encontrar la manera de tocar su corazón. Sé que en el fondo es un padre que ama a su hijo. Ayúdalo a recordar lo que realmente importa en la vida». Ricardo, que había fingido alejarse pero en realidad se había quedado escuchando desde el pasillo, sintió una mezcla extraña de irritación y curiosidad.
¿Cómo podía esa mujer rezar por él después de cómo la había tratado? ¿Qué clase de persona era capaz de responder al desprecio con compasión? La tarde avanzó en una danza perfectamente coreografiada de preparativos. Los floristas terminaron de colocar los arreglos de orquídeas blancas, el sommelier acomodó los vinos más exclusivos de la cava y los meseros revisaron cada detalle del servicio. Pero a pesar de toda la perfección material, había una tensión en el aire que María Elena podía sentir como una presión en el pecho. Sebastián bajó vestido con su smoking, luciendo incómodo en esa ropa formal que su padre insistía en que usara en estos eventos. Se acercó a María Elena, que estaba dando los últimos toques a la decoración del comedor. «Elena, ¿alguna vez sientes que todo esto es vacío?», preguntó el joven, señalando la opulencia que los rodeaba. «¿A qué te refieres, mijo?». «No sé. A veces veo a mi papá y parece que nada lo hace realmente feliz. Tiene todo el dinero del mundo, la casa más grande del barrio, carros que cuestan más que una casa normal, pero nunca lo veo sonreír de verdad. No como tú sonríes cuando juegas con los niños del vecindario o cuando hablas de tu familia». María Elena se detuvo en su trabajo y miró al muchacho con ternura maternal. Era tan joven, tan puro todavía, tan diferente a lo que su padre quería moldear lo que fuera. «La felicidad no se compra en las tiendas, Sebastián. La felicidad viene de aquí», dijo señalando su corazón. «Y de aquí», añadió señalando hacia arriba. «Tu papá ha olvidado eso, pero no significa que no pueda recordarlo algún día. ¿Tú crees que papá puede cambiar?». «Creo que Dios puede cambiar cualquier corazón, mijo, pero primero esa persona tiene que querer cambiar, y a veces necesita pasar por algo muy difícil para darse cuenta de lo que realmente importa». En ese momento, el sonido del timbre resonó por toda la casa. Los primeros invitados habían llegado. Ricardo bajó las escaleras luciendo espléndido en su smoking hecho a la medida, transformado completamente en el anfitrión perfecto que había ensayado ser. Su sonrisa era deslumbrante pero fría, calculada para impresionar y dominar. «María Elena», dijo sin mirarla directamente, «asegúrate de que los empleados permanezcan invisibles esta noche. No quiero interrupciones innecesarias». «Por supuesto, señor». «Y una cosa más», añadió deteniéndose en el último escalón. «Nada de tus rituales religiosos esta noche. No quiero que mis invitados piensen que tengo empleados fanáticos». María Elena sintió el comentario como una bofetada, pero mantuvo la compostura. Sabía que Ricardo estaba nervioso por la importancia de la noche y que atacaba porque era su forma de lidiar con la presión. «Entendido, señor». Los invitados comenzaron a llegar en una procesión de autos de lujo. Mercedes, BMW, Audi, algunos Lamborghini y Ferrari, que hicieron rugir sus motores en la entrada circular de la mansión. Hombres en smoking y mujeres en vestidos de diseñador llenaron el salón principal con sus conversaciones sobre negocios, política y chismes de la alta sociedad mexicana. Ricardo se movía entre sus invitados como un tiburón entre peces menores, calculando cada conversación, cada sonrisa, cada apretón de manos. Todo era parte de una estrategia más grande, un juego donde él siempre tenía que ganar. Alejandro Hernández llegó a las 9 en punto, acompañado de su esposa y su equipo de abogados. Era un hombre de 60 años, canoso pero vital, con una presencia que comandaba respeto inmediato. Sus ojos calculadores evaluaron cada detalle de la mansión mientras Ricardo se acercaba con su sonrisa más encantadora. «Alejandro, qué gusto verte. Bienvenido a mi casa». «Ricardo», respondió Hernández con un apretón de manos firme. «Impresionante lugar. Se nota que los negocios van bien. No me puedo quejar. Y después de esta noche van a ir mucho mejor». Mientras los dos hombres más poderosos de la velada conversaban sobre el futuro desarrollo turístico que cambiaría la costa de Quintana Roo,
María Elena y el resto del personal trabajaban con la eficiencia silenciosa de una máquina bien engrasada. Cada plato salía de la cocina en el momento exacto, cada copa se llenaba antes de vaciarse, cada necesidad se anticipaba antes de expresarse. Pero María Elena no podía sacudirse una sensación extraña, una inquietud que crecía en su pecho como una sombra. Durante sus años de servicio, había desarrollado una intuición casi maternal sobre las emociones de la casa. Y esa noche, algo no estaba bien. Sebastián se movía entre los invitados como su padre le había enseñado, estrechando manos y sonriendo en los momentos apropiados, pero María Elena podía ver que el muchacho estaba distraído. Varias veces lo sorprendió mirando por las ventanas hacia la tormenta que continuaba azotando la ciudad, como si estuviera esperando algo que no llegaba. ¿Todo bien, mijo?, le preguntó cuando pudo acercarse discretamente. Sí, solo... ¿Has visto qué fuerte está lloviendo? Me preocupan las personas que no tienen dónde refugiarse en una noche como esta. María Elena sonrió con orgullo. A pesar de crecer rodeado de lujo, Sebastián había desarrollado una empatía que su padre parecía haber perdido hace mucho tiempo. Dios cuida de todos sus hijos, Sebastián. Incluso en las noches más oscuras. La cena se sirvió a las 10, un banquete de 7 tiempos que comenzó con ostras frescas traídas de Veracruz y culminó con un postre de chocolate que el chef había preparado especialmente para la ocasión. Las conversaciones fluían entre los negocios y la política, mientras el vino aflojaba las lenguas y hacía más fáciles las negociaciones. Ricardo estaba en su elemento. Contaba anécdotas sobre sus primeros años como empresario, cuando trabajaba 18 horas al día para construir su imperio. Hablaba de sacrificios, de decisiones difíciles, de la voluntad de hierro necesaria para triunfar en un mundo despiadado. El éxito no llega por casualidad, decía mientras levantaba su copa de Borgoña. Llega porque uno está dispuesto a hacer lo que otros no harían, a trabajar cuando otros descansan, a tomar riesgos cuando otros se acobardan, a mantenerse firme cuando otros se rinden. Los invitados asentían y aplaudían, impresionados por la determinación del anfitrión, pero Sebastián, sentado al final de la mesa, observaba a su padre con una mezcla de admiración y tristeza. Admiraba su fuerza y determinación, pero se preguntaba cuándo había perdido la capacidad de ver más allá de los números y las ganancias. Cerca de la medianoche, cuando el cognac había hecho su aparición y las negociaciones entraban en su fase más delicada, María Elena subió al segundo piso para verificar que todo estuviera en orden. Era su rutina de siempre. Un último recorrido para asegurarse de que no hubiera ningún detalle fuera de lugar. Mientras caminaba por el pasillo que llevaba al cuarto de Sebastián, escuchó un sonido extraño. Era un gemido suave, como si alguien estuviera en dolor. Se detuvo y aguzó el oído. El sonido venía del cuarto del joven. Tocó suavemente la puerta. «Sebastián, ¿estás bien, mijo?» No hubo respuesta, pero el gemido se repitió. María Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Sin esperar permiso, abrió la puerta lentamente. Lo que vio la dejó helada. Sebastián estaba en el suelo de su habitación, convulsionando violentamente. Sus ojos estaban en blanco, su cuerpo se sacudía de forma incontrolable y una espuma blanca salía de su boca. El joven había tenido ataques epilépticos desde pequeño, pero nunca tan severos como este. María Elena no perdió ni un segundo. Se arrodilló junto al muchacho y con cuidado volteó su cabeza hacia un lado para evitar que se ahogara. Sus manos temblaban, pero su mente estaba completamente clara. «Señor Santamaría, vengan rápido», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. El sonido de su voz desesperada atravesó el ruido de la fiesta como un cuchillo.
En pocos segundos, los pasos apresurados resonaron por las escaleras y Ricardo irrumpió en la habitación, seguido por varios invitados. Al ver a su hijo en el suelo, convulsionando entre los brazos de María Elena, Ricardo se quedó paralizado. Su rostro, siempre tan controlado, se descompuso completamente. En ese momento, todo su poder, todo su dinero, toda su arrogancia se desvanecieron. Era simplemente un padre aterrorizado viendo a su hijo en peligro. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora!», gritó con una voz que se quebró al final. María Elena mantenía a Sebastián en posición segura mientras el ataque continuaba. Sus labios se movían en una oración silenciosa, tan concentrada en el muchacho que había olvidado por completo la prohibición de Ricardo sobre sus rituales religiosos. «Señor, protege a este niño. Él es bueno, él es puro. Si alguien debe sufrir, que sea yo, pero no él. Por favor, Señor, no permitas que le pase nada». Ricardo la escuchó rezar y por primera vez en muchos años no sintió irritación. Sintió envidia de esa fe inquebrantable, de esa capacidad de encontrar esperanza en medio de la desesperación. El ataque duró 3 minutos eternos. Cuando finalmente cesó, Sebastián quedó inconsciente pero respirando. María Elena le acomodó una almohada bajo la cabeza y le cubrió el cuerpo con una manta, sus manos todavía temblando por la adrenalina. Los paramédicos llegaron 15 minutos después, pero para Ricardo se sintieron como horas. Mientras subían a Sebastián a la camilla, el hombre más poderoso de México se sintió completamente impotente. «¿Va a estar bien?», le preguntó al paramédico con una voz que no reconocía como suya. «Necesitamos llevarlo al hospital para hacer estudios, señor. Los ataques de esta intensidad pueden ser peligrosos». Ricardo siguió la ambulancia en su Mercedes, manejando por las calles mojadas de la Ciudad de México con una desesperación que jamás había sentido. En el asiento del pasajero, María Elena rezaba en voz baja, las palabras saliendo de sus labios como un mantra de esperanza. Por primera vez en su vida, Ricardo Santamaría se enfrentaba a algo que su dinero no podía comprar, que su poder no podía controlar, que su voluntad no podía dominar. Y en esa noche tormentosa, mientras corría hacia el hospital con el corazón desgarrado por el miedo, comenzó a entender que tal vez, solo tal vez, había cosas en la vida más importantes que los contratos y las ganancias. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando las calles, y sin que él lo supiera todavía, preparando el terreno para una transformación que cambiaría no solo su vida, sino su alma. El Hospital ABC de Santa Fe recibió a Ricardo y María Elena con la eficiencia fría de la medicina privada. Los pasillos blancos olían a desinfectante y miedo, una combinación que Ricardo nunca había asociado con su vida privilegiada. Mientras Sebastián era llevado a urgencias, él se encontró caminando de un lado a otro en la sala de espera, sintiendo por primera vez en décadas que no tenía control sobre nada. María Elena permanecía sentada en una de las sillas de plástico azul, sus manos entrelazadas sobre el regazo, moviendo los labios en oración silenciosa. De vez en cuando levantaba la vista hacia Ricardo y lo observaba con una compasión que él no entendía ni sabía cómo procesar. «¿Por qué no estás histérica?», le preguntó de repente, deteniéndose frente a ella. «Tu hijo, quiero decir, Sebastián, él es como tu hijo, ¿no? ¿Cómo puedes estar tan tranquila?». María Elena lo miró con esos ojos serenos que tanto lo desconcertaban. «Porque sé que no estamos solos en esto, señor Santamaría. Dios tiene a Sebastián en sus manos, y él sabe lo que es mejor para él». «¡Dios!», explotó Ricardo. «¿Dónde estaba tu Dios cuando mi hijo se estaba convulsionando en el suelo? ¿Dónde está ahora que los doctores no saben qué le pasa?». «Está aquí mismo», respondió María Elena con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la agitación de Ricardo. «En cada respiración que Sebastián puede tomar,
en cada doctor que lo está atendiendo, en el hecho de que yo estaba allí cuando pasó. Ricardo se dejó caer en la silla junto a ella, súbitamente agotado. Por primera vez, María Elena lo vio sin su máscara de poder y control. Era simplemente un hombre asustado, un padre que no sabía cómo proteger a su hijo. «No entiendo cómo puedes tener fe en momentos como este», murmuró. «Si existe un Dios, ¿por qué permite que le pase esto a un muchacho inocente?» «No tengo todas las respuestas, señor», admitió María Elena. «Pero he aprendido que a veces Dios permite que pasen cosas difíciles para enseñarnos algo importante, para recordarnos lo que realmente importa». Pasaron 2 horas antes de que apareciera el doctor Ramírez, un neurólogo de prestigio que había examinado a Sebastián. Su expresión era seria, pero no alarmante. «Señor Santamaría, su hijo está estable ahora. El ataque fue más severo de lo normal, pero hemos logrado controlarlo con medicamentos». «¿Qué causó que fuera tan intenso?», preguntó Ricardo, levantándose de inmediato. «Varios factores pueden haber contribuido: estrés, falta de sueño, cambios en la rutina. Pero hay algo más que me preocupa». El doctor hizo una pausa. «Los estudios muestran que ha habido cambios en su actividad cerebral. Necesitamos hacer más pruebas, pero existe la posibilidad de que esté desarrollando una forma más agresiva de epilepsia». Las palabras cayeron como martillazos en el pecho de Ricardo. Se sentó pesadamente, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó María Elena con voz temblorosa. «Significa que los ataques podrían volverse más frecuentes y más intensos. En algunos casos pueden llegar a ser potencialmente mortales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó mirando al vacío, procesando una realidad que jamás había imaginado. Su hijo, su único hijo, el heredero de todo lo que había construido, podría estar en peligro real. «Quiero una segunda opinión», dijo finalmente. «La mejor que se pueda conseguir. No me importa el costo». «Por supuesto, señor Santamaría. Puedo recomendarle varios especialistas, incluso algunos en el extranjero si lo considera necesario». Cuando el doctor se fue, Ricardo se quedó sentado en silencio, con la cabeza entre las manos. María Elena se acercó y por primera vez en 15 años se atrevió a poner una mano consoladora en el hombro de su patrón. «Va a estar bien», susurró. «Sebastián es fuerte y tiene mucho por lo que vivir». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó Ricardo sin levantar la cabeza. «Porque lo he visto crecer. He visto su corazón, su bondad, su fuerza interior. Ese niño tiene una luz especial, señor Santamaría. Dios no va a apagar esa luz tan pronto». Ricardo la miró, estudiando su rostro en busca de algún signo de duda o falsedad. Pero todo lo que encontró fue una convicción absoluta, una fe tan sólida que parecía inquebrantable. «¿Alguna vez has dudado?», le preguntó. «¿Alguna vez has pensado que tal vez tu Dios no existe o que no le importamos?». María Elena sonrió con tristeza. «Muchas veces, señor, cuando mi esposo murió en ese accidente de construcción, cuando mi madre se enfermó de cáncer, cuando he visto sufrir a gente buena mientras otros malvados prosperan. Pero luego recuerdo todas las veces que he visto milagros pequeños, todas las veces que las cosas han salido bien cuando parecía imposible. Como el hecho de que estuvieras allí esta noche cuando Sebastián tuvo el ataque. Exactamente como eso. Permitieron que Ricardo viera a su hijo una hora después. Sebastián estaba consciente, pero débil, conectado a varios monitores que registraban cada latido de su corazón, cada ondulación de su actividad cerebral. Al ver a su padre, sonrió con esa gentileza característica que siempre desarmaba a Ricardo. «Papá, ¿estás bien? ¿Te ves más asustado que yo?». Ricardo se acercó a la cama, sintiendo una emoción abrumadora que no sabía cómo manejar.
Quería abrazar a su hijo, pero no recordaba la última vez que había demostrado ese tipo de afecto físico. ¿Cómo te sientes, mijo? Cansado, pero bien. Elena me dijo que tú la trajiste al hospital. Gracias, papá. Por supuesto que la traje. Ella te salvó. Si no hubiera estado allí... Ricardo no pudo terminar la frase. La idea de lo que podría haber pasado era demasiado horrible para expresar en palabras. Elena dice que Dios la puso allí en el momento justo, dijo Sebastián. ¿Tú qué crees, papá? Era una pregunta simple, pero Ricardo se sintió completamente incapaz de responderla. Durante toda su vida había construido su identidad alrededor de su capacidad para controlar, para predecir, para dominar cada situación. La idea de que fuerzas invisibles pudieran estar influyendo en su vida era aterradora y al mismo tiempo extrañamente consoladora. No sé qué creer, admitió finalmente. Pero sé que estoy agradecido de que ella estuviera allí. Los siguientes días fueron un torbellino de consultas médicas, estudios especializados y opiniones de expertos. Ricardo contrató a los mejores neurólogos de México, Estados Unidos y Europa. Voló con Sebastián a Houston para una consulta en el Methodist Hospital, luego a la Clínica Mayo en Rochester, buscando desesperadamente una respuesta. Una cura, una garantía de que su hijo estaría bien. María Elena los acompañó en todos los viajes, no como empleada, sino como la figura materna que Sebastián necesitaba en esos momentos difíciles. Ricardo había intentado contratar enfermeras profesionales, pero Sebastián había insistido en que quería que Elena estuviera con él. En cada hospital, en cada consulta, el diagnóstico era el mismo: epilepsia de inicio tardío con tendencia hacia ataques más severos. Los medicamentos podían ayudar a controlar los síntomas, pero no había garantías. El siguiente ataque podía ser mañana o dentro de años. Podía ser leve o potencialmente fatal. Para un hombre acostumbrado a comprar soluciones, la incertidumbre era una tortura psicológica. Ricardo gastó millones en tratamientos experimentales, en especialistas de renombre mundial, en equipos médicos de última generación para tener en casa. Pero nada podía darle lo que realmente quería: la certeza de que su hijo viviría. Una noche, después de regresar de su último viaje médico a Europa, Ricardo encontró a María Elena en la capilla del hospital privado, donde habían internado a Sebastián para observación. Era una habitación pequeña, con bancos de madera simple y un crucifijo sencillo en la pared. Nunca había entrado allí antes. María Elena estaba arrodillada en el primer banco, con las manos juntas y la cabeza inclinada. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la capilla, Ricardo pudo escuchar claramente sus palabras. «Señor, tú sabes cuánto amo a este muchacho. Tú sabes que daría mi vida por él sin pensarlo dos veces. Si debe pasar por esto, dame fuerzas para ayudarlo. Si debe sufrir, no permitas que sufra solo. Y si tú tienes otros planes, ayúdame a entenderlos y a aceptarlos». Ricardo se quedó inmóvil en la entrada, sintiendo como si estuviera espiando algo sagrado. Había algo en la forma en que María Elena hablaba, una intimidad, una confianza que sugería una relación real con algo o alguien más allá de lo visible. «Y Señor», continuó María Elena, «ayuda a su papá. Él está sufriendo tanto como Sebastián, pero no sabe cómo lidiar con el dolor. Enséñale que no tiene que cargar solo con todo, que hay alguien que puede ayudarlo a llevar esta carga». Sin hacer ruido, Ricardo se retiró. Esa noche, por primera vez en muchos años, se quedó despierto no por trabajo o preocupaciones financieras, sino pensando en las palabras que había escuchado. ¿Era posible que realmente existiera alguien dispuesto a ayudarlo, a cargar con el peso del miedo que lo estaba aplastando? Al día siguiente, Sebastián tuvo otro ataque. Menos severo que el primero,
pero suficiente para recordarles a todos que la amenaza era real y constante. Ricardo estaba en su oficina cuando recibió la llamada y llegó al hospital en tiempo récord, encontrando a María Elena una vez más, calmando a su hijo mientras los doctores ajustaban los medicamentos. ¿Por qué ella puede mantener la calma y yo no?, le preguntó al doctor Ramírez, mientras observaban a María Elena cantar suavemente una canción de cuna a Sebastián. La fe es un medicamento poderoso, señor Santamaría, respondió el doctor. No cura las enfermedades, pero sí puede curar el miedo. Y el miedo, créame, es mucho más destructivo que cualquier enfermedad. Esa noche, Ricardo se encontró caminando sin rumbo por los pasillos del hospital. Era cerca de medianoche, y la mayoría de las luces estaban apagadas. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hacia la capilla. Esta vez entró. Se sentó en el último banco y miró hacia el crucifijo en la pared. No sabía cómo rezar, no sabía qué decir. Durante tantos años había rechazado la idea de Dios que ahora se sentía como un extraño en su propia necesidad de ayuda. «No sé si me puedes escuchar», murmuró finalmente. «No sé si existes o si te importa lo que le pase a mi familia, pero si estás ahí, mi hijo es lo único bueno que he hecho en mi vida. Él no se merece esto. Si quieres castigar a alguien, castígame a mí, pero por favor, no le hagas daño a él». Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de una emoción que había mantenido reprimida durante días. Por primera vez desde que era niño, Ricardo Santamaría lloró. Lloró por su hijo, por su propio miedo, por todos los años que había desperdiciado construyendo un imperio en lugar de construir una relación con lo único que realmente importaba. No hubo respuesta inmediata, no hubo revelación divina, pero cuando finalmente se levantó para irse, se sintió ligeramente más ligero, como si hubiera dejado parte de su carga en esa habitación silenciosa. Al salir de la capilla, se encontró con María Elena en el pasillo. Ella lo miró con esos ojos comprensivos y asintió ligeramente, como si supiera exactamente lo que había estado haciendo. «¿Se siente mejor, señor?», preguntó suavemente. «Un poco», admitió Ricardo, sorprendido por su propia honestidad. «¿Cómo sabías que estaría ahí? Porque cuando una persona está desesperada, tarde o temprano busca algo más grande que ella misma. Es natural, señor. Es humano». Caminaron juntos hacia la habitación de Sebastián, y por primera vez en 15 años, Ricardo sintió que María Elena no era simplemente una empleada. Era algo mucho más valioso. Era una guía en un territorio desconocido, una luz en la oscuridad de su miedo. «Elena», dijo cuando llegaron a la puerta de la habitación, «quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué, señor?» «Por todos estos años, por la forma en que te he tratado, por despreciar tu fe, por no valorar lo que realmente eres». María Elena sonrió con una calidez que iluminó todo el pasillo. «No hay nada que perdonar, señor Santamaría. Usted está aprendiendo a ser padre de una manera nueva. Eso requiere valor». Esa noche, Ricardo se quedó dormido en la silla junto a la cama de su hijo, sosteniendo su mano por primera vez en años. Y aunque no lo sabía todavía, ese simple gesto de contacto físico era el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo su relación con Sebastián, sino con toda la vida. En sus sueños esa noche, Ricardo vio a María Elena rezando en la capilla, pero esta vez él estaba arrodillado junto a ella, y las palabras que salían de sus labios ya no le parecían extrañas o vacías. Por primera vez en décadas, comenzó a entender que tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo como había creído. 3 semanas después del segundo ataque, Sebastián regresó a casa, pero la mansión ya no era la misma. Los pasillos que antes resonaban con las órdenes tajantes de Ricardo, ahora susurraban con una tensión diferente, más silenciosa,
pero más profunda. Los monitores médicos habían transformado la habitación del joven en una especie de hospital privado, y María Elena prácticamente había trasladado su vida al segundo piso. Ricardo había cancelado todos sus compromisos de negocios. Sus socios lo llamaban constantemente preguntando por el estado del proyecto de la Riviera Maya, pero él respondía con evasivas. Por primera vez en su carrera, los negocios habían pasado a segundo plano. «Papá, necesitas volver a trabajar», le dijo Sebastián una mañana mientras desayunaban juntos, algo que no habían hecho en años. «Elena me cuida perfectamente, y los doctores dijeron que puedo hacer vida normal». «Los doctores dijeron muchas cosas», respondió Ricardo removiendo su café sin beberlo. «Pero no pueden garantizar que no tengas otro ataque. Nadie puede garantizar nada en la vida, papá. Eso es lo que Elena siempre dice». Ricardo miró a María Elena, que estaba sirviendo fruta fresca en silencio. Durante estas semanas había observado cómo ella manejaba la incertidumbre con una gracia que él envidiaba. Cada día se levantaba, hacía sus tareas, cuidaba de Sebastián y mantenía esa paz interior que parecía inquebrantable. «¿Cómo lo haces, Elena?», le preguntó de repente. «¿Cómo puedes estar tranquila sin saber lo que va a pasar?». María Elena se detuvo en su trabajo y lo miró con esa sonrisa gentil que había aprendido a valorar. «Porque sé que no soy yo quien controla lo que va a pasar, señor. Mi trabajo es hacer lo mejor que puedo cada día y confiar en que alguien más grande que yo se encarga del resto. Pero, ¿y si ese alguien más grande decide que no le gusta el resultado? ¿Y si decide que Sebastián...?» No pudo terminar la frase. Incluso pensar en la posibilidad era demasiado doloroso. «Entonces tendré que confiar en que esa también es la decisión correcta, aunque no la entienda», respondió María Elena con voz suave. «Pero mientras tanto, voy a amar a Sebastián con todo mi corazón y a hacer todo lo que esté en mis manos para cuidarlo». Esa tarde, mientras Sebastián dormía su siesta médicamente recomendada, Ricardo encontró a María Elena en el jardín cuidando las flores que la tormenta había dañado semanas atrás. Estaba de rodillas, con las manos en la tierra, trasplantando pequeñas plantas que había comprado para reemplazar las que no habían sobrevivido. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. María Elena levantó la vista, claramente sorprendida. En 15 años, Ricardo nunca había mostrado interés en el jardín. «Por supuesto, señor, puede tomar esa pala pequeña». Trabajaron en silencio durante un rato, las manos de ambos ensuciándose con la tierra húmeda. Ricardo descubrió que había algo extrañamente consolador en la actividad, algo que calmaba la ansiedad constante que había estado sintiendo. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Claro, señor. Cuando murió tu esposo, ¿estuviste enojada con Dios?». María Elena se detuvo, sus manos inmóviles sobre una pequeña planta de bugambilia. «Furiosa», admitió. «Estuvimos casados solo 3 años. Yo tenía 25, él 28. Acabábamos de empezar a planear tener hijos. Cuando ese andamio se desplomó y me dijeron que había muerto, le grité a Dios durante horas. ¿Qué pasó después? Después tuve que elegir. Podía quedarme enojada para siempre, o podía buscar la manera de encontrar sentido en lo que había pasado. Elegí creer que Miguel había estado en mi vida el tiempo que se suponía que debía estar, y que mi trabajo ahora era honrar su memoria viviendo de la mejor manera posible». Ricardo plantó su bugambilia con cuidado inusual, pensando en las palabras de María Elena. «¿No te parece injusto que algunas personas sufran más que otras?». «Me parece humano, señor. El sufrimiento es parte de estar vivos. Pero también lo es el amor, la esperanza, la posibilidad de hacer algo bueno incluso en medio del dolor». Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se levantó cerca de las 2 de la mañana y caminó hasta la habitación de Sebastián. Su hijo dormía tranquilamente,
los monitores mostrando ritmos estables. María Elena estaba en una silla junto a la cama, también dormida, pero con una mano extendida hacia Sebastián, como si incluso en sueños estuviera protegiéndolo. Ricardo se sentó en la otra silla y observó a los dos seres humanos más importantes de su vida. Se dio cuenta de que durante años había estado tan ocupado construyendo un futuro para Sebastián que se había olvidado de estar presente en su presente. «Lo siento, mijo», susurró. «Siento haber sido tan ausente. Siento haber pensado que el dinero podía reemplazar mi atención. Siento no haberte dicho lo orgulloso que estoy de la persona que eres». Como si hubiera escuchado, Sebastián se movió ligeramente en su sueño y sonrió. Al día siguiente, Sebastián tuvo una mala mañana. No otro ataque, pero los efectos secundarios de los medicamentos lo tenían mareado y confundido. Ricardo entró en pánico inmediato, llamando al doctor Ramírez y preparándose para correr al hospital otra vez. «Señor, tranquilícese», le dijo María Elena con firmeza. «Esto es normal. Los doctores nos advirtieron sobre los efectos de los medicamentos». «¿Normal? Mi hijo no puede ni mantenerse en pie. Su hijo está ajustándose a medicamentos muy fuertes. Su cuerpo necesita tiempo». Pero Ricardo no pudo calmarse. Pasó el día caminando de un lado a otro, llamando doctores, buscando en internet, desesperado por hacer algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. María Elena, mientras tanto, se quedó con Sebastián, leyéndole en voz baja, manteniéndolo hidratado, asegurándose de que descansara. No parecía preocupada, solo atenta. «¿Cómo puede estar tan calmada?», le preguntó Ricardo al doctor Ramírez cuando éste llegó para el chequeo de la tarde. «Porque ella entiende que la sanación es un proceso, no un evento», respondió el doctor. «Su hijo va a tener días buenos y días malos. La paciencia es tan importante como la medicina». Esa noche, después de que Sebastián se sintiera mejor y cenara un poco, Ricardo encontró a María Elena en la capilla que había mandado construir en la mansión. Era una habitación pequeña que había añadido cuando compraron la casa, pensando que impresionaría a los invitados católicos, pero que nunca había usado. María Elena estaba arrodillada frente al altar simple, con una vela encendida a su lado. Sus labios se movían en oración silenciosa y había una paz en su postura que Ricardo envidiaba profundamente. Esta vez no se quedó en la entrada. Entró y se sentó en uno de los bancos. «¿Te molesta que esté aquí?», preguntó en voz baja. «Para nada, señor. Este lugar es tanto suyo como mío». «No sé cómo rezar», admitió Ricardo. «No sé qué decir ni cómo decirlo». «No hay una manera correcta o incorrecta», respondió María Elena sin abrir los ojos. «Solo hable con el corazón». Ricardo cerró los ojos e intentó encontrar palabras, pero todo lo que sentía era una mezcla confusa de miedo, gratitud, culpa y esperanza. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Empiece por lo que siente en este momento». «Tengo miedo», dijo Ricardo, y las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. «Tengo miedo de perder a mi hijo. Tengo miedo de que todos estos años he sido un mal padre. Tengo miedo de que sea demasiado tarde para cambiar». «¿Qué más siente?» «Gratitud. Gratitud porque Elena estaba allí cuando Sebastián tuvo el ataque. Gratitud porque mi hijo está vivo. Gratitud porque por primera vez en años siento que podríamos tener una relación real». María Elena abrió los ojos y lo miró con una sonrisa llena de comprensión. «Eso es una oración perfecta, señor Santamaría». «¿En serio?» La oración más poderosa es la honestidad total. Dios no necesita palabras bonitas, necesita corazones sinceros. Pasaron varios minutos en silencio. Ricardo se sorprendió al descubrir que el silencio no era incómodo. Era como si hubiera dejado caer una carga pesada que había estado llevando sin darse cuenta. «Elena, ¿puedo pedirte un favor?» «Por supuesto. ¿Podrías enseñarme a rezar?»
De verdad, quiero decir, no como algo desesperado en una crisis, sino como algo que hago porque quiero hacerlo. María Elena sonrió con una calidez que llenó toda la pequeña capilla. Sería un honor, señor Santamaría. Durante las siguientes semanas establecieron una rutina extraña pero reconfortante. Cada noche, después de cenar y asegurarse de que Sebastián estuviera cómodo, Ricardo y María Elena se reunían en la capilla por unos minutos. Al principio, Ricardo solo escuchaba mientras ella rezaba, pero gradualmente comenzó a añadir sus propias palabras. Sus oraciones eran torpes, a veces más como conversaciones que como peticiones formales, pero María Elena lo alentaba constantemente. Dios no es un jefe exigente, señor, le decía. Es un padre amoroso. Puede hablarle como hablaría con alguien que lo ama incondicionalmente. Una noche, mientras rezaban juntos, Ricardo sintió algo que no había experimentado en décadas. Una sensación de no estar solo. No era algo dramático o sobrenatural, sino más bien como darse cuenta de que había estado en una habitación con otra persona todo el tiempo, pero recién ahora se daba cuenta de su presencia. ¿Siempre se siente así?, le preguntó a María Elena después. ¿Cómo qué? Como si hubiera alguien más aquí, como si estuviéramos teniendo una conversación de 3 personas en lugar de 2. María Elena sonrió con los ojos brillantes. No siempre, pero cuando uno está realmente presente, cuando el corazón está completamente abierto, sí, se siente así. Esa misma noche, Ricardo tuvo el primer sueño tranquilo que había tenido en semanas. Soñó que él, Sebastián y María Elena estaban en el jardín plantando flores juntos. En el sueño, Sebastián estaba completamente sano, riendo mientras sus manos se ensuciaban con la tierra. Y cuando Ricardo despertó, en lugar del miedo habitual, sintió algo que tardó un momento en reconocer: esperanza. Al día siguiente, Sebastián se sintió lo suficientemente bien como para bajar al jardín y ayudar con las plantas que habían estado cuidando. Ricardo los observó trabajar juntos, notando cómo María Elena le enseñaba pacientemente a su hijo los nombres de las diferentes flores, cómo Sebastián escuchaba con esa atención respetuosa que caracterizaba todo lo que hacía. ¿Sabes qué, papá?, dijo Sebastián mientras plantaba una pequeña rosa. Creo que esta enfermedad va a resultar ser algo bueno. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Ricardo alarmado. Porque nos está enseñando a estar juntos de verdad. Antes estabas tan ocupado con el trabajo que apenas nos veíamos. Ahora desayunamos juntos todos los días, hablamos, hasta trabajamos en el jardín. Si tuve que enfermarme para que eso pasara, bueno, tal vez valió la pena. Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hijo, su sabio y gentil hijo, había encontrado una manera de ver bendiciones incluso en medio del sufrimiento. Esa noche, en la capilla, Ricardo no pidió que Sebastián se curara. En lugar de eso, pidió sabiduría para ser el padre que su hijo merecía, fortaleza para enfrentar cualquier cosa que viniera y la capacidad de ver las bendiciones incluso en medio de las pruebas. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que su oración había sido escuchada. 6 semanas después del primer ataque, Ricardo despertó con una extraña sensación de paz. Era domingo por la mañana, y por primera vez en años no tenía prisa por revisar emails o prepararse para reuniones. Sebastián había tenido una semana especialmente buena. Los medicamentos parecían estar funcionando, y los 3 habían desarrollado una rutina que se sentía más como una familia real que como un patrón viviendo con empleados. Se dirigió a la cocina, donde encontró a María Elena preparando el desayuno dominical especial que había comenzado a hacer desde que Sebastián regresó del hospital. Chilaquiles verdes con pollo deshebrado, exactamente como le gustaban al muchacho desde pequeño. «Buenos días, Elena. ¿Cómo amaneció nuestro paciente?» «Muy bien, señor. Ya está despierto.
leyendo en su cuarto. Los análisis de ayer salieron mejor que la semana pasada. Ricardo asintió, sintiendo esa gratitud constante que se había vuelto parte de su rutina matutina. Había aprendido a celebrar cada día bueno, cada pequeña mejora, cada momento de normalidad. «Elena, hay algo que he estado pensando», dijo mientras se servía café. «Quiero hacer algo especial por ti. Has hecho tanto por nuestra familia». «Señor, no es necesario. Sebastián es como mi propio hijo. Todo lo que hago lo hago con amor». «Exactamente por eso. Quiero establecer un fondo educativo para tu hermana, pagar la hipoteca de la casa de tu madre y, bueno, aumentar considerablemente tu salario. Ya no eres una empleada, Elena, eres parte de la familia». María Elena se detuvo en medio de batir los huevos, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor Santa María, yo no sé qué decir». «Di que sí. Di que vas a permitir que haga esto por ti, como tú has hecho tanto por nosotros». Antes de que María Elena pudiera responder, escucharon un grito desde el segundo piso. No era el sonido de un ataque epiléptico, sino algo diferente, más agudo, más urgente. Ambos corrieron hacia las escaleras, subiendo de dos en dos los escalones. Encontraron a Sebastián en el baño de su habitación, doblado sobre el lavabo, vomitando sangre. «¡Dios mío!», gritó Ricardo, pero María Elena ya estaba junto a Sebastián, sosteniéndolo mientras continuaba vomitando. «Llame a la ambulancia», dijo con voz firme pero calmada. Ahora, el viaje al hospital fue una pesadilla. Sebastián había perdido el conocimiento en la ambulancia, y los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar sus signos vitales. Ricardo se aferraba a la mano de María Elena como si fuera un salvavidas, mientras ella murmuraba oraciones constantes. En el hospital, el doctor Ramírez los recibió con una expresión más grave de la que Ricardo había visto nunca. «El sangrado parece ser una reacción adversa severa a la combinación de medicamentos», explicó después de las primeras pruebas. «Su hígado no está procesando bien los anticonvulsivos. Tenemos que suspender todos los medicamentos inmediatamente». «¿Qué significa eso?», preguntó Ricardo, aunque por la expresión del doctor ya conocía la respuesta. «Significa que Sebastián quedará completamente desprotegido contra los ataques epilépticos. Sin medicamentos, la probabilidad de ataques severos aumenta dramáticamente». «Pero si no puede tomar medicamentos y no puede estar sin ellos...». Ricardo no pudo terminar la frase. «Estamos en una situación muy delicada. Hay un nuevo tratamiento experimental en Estados Unidos, pero es extremadamente arriesgado y no hay garantías de que funcione». Ricardo se sentó pesadamente en la silla más cercana. Después de semanas de esperanza, de sentir que las cosas mejoraban, el mundo se había desmoronado otra vez. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó María Elena. «Los medicamentos tardarán unos días en salir completamente de su sistema. Después de eso, podría tener un ataque en cualquier momento». Esa noche, mientras Sebastián dormía en la unidad de cuidados intensivos, Ricardo y María Elena se quedaron en la sala de espera. Era cerca de medianoche y el hospital estaba sumido en esa quietud extraña que solo existe en las horas más profundas de la noche. «Se va a morir, ¿verdad?», dijo Ricardo de repente. «No diga eso», respondió María Elena firmemente. «Elena, seamos realistas. No puede tomar medicamentos, no puede estar sin ellos. Es una trampa sin salida». María Elena se volvió hacia él, y por primera vez en todas las semanas que habían pasado juntos en crisis, Ricardo vio algo diferente en sus ojos. No era miedo exactamente, pero sí una determinación feroz que no había visto antes. «Señor Santa María, ¿confía en mí?». «Por supuesto». «¿Confía en mí completamente?». «Sí, Elena. Eres la única persona en el mundo en quien confío completamente en este momento».
Entonces, necesito que me permita hacer algo, algo que tal vez no entienda, algo que tal vez piense que es una locura. Ricardo la estudió. Había algo en su voz, una certeza que no había escuchado antes. ¿Qué quieres hacer? Quiero reunir a todas las personas que aman a Sebastián, su familia, sus amigos, los empleados de la casa, mis hermanas de la iglesia. Quiero que todos oremos por él al mismo tiempo. Elena, no una oración cualquiera, Señor. Una oración de fe verdadera, una donde pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en que Dios puede hacer algo que la medicina no puede hacer. Ricardo sintió una mezcla de desesperación y escepticismo. Parte de él pensaba que era ridículo, pero otra parte, la parte que había crecido durante estas semanas de oración, sentía que tal vez María Elena sabía algo que él no sabía. ¿Tú realmente crees que eso puede funcionar? Creo que hemos intentado todo lo que está en nuestras manos. Ahora es tiempo de intentar lo que está en las manos de Dios. Al día siguiente, algo extraordinario comenzó a suceder. María Elena había hecho unas cuantas llamadas, pero de alguna manera la noticia se extendió más allá de lo que ella había planeado. Empleados actuales y anteriores de la mansión, compañeros de escuela de Sebastián, familias del vecindario que habían conocido al muchacho a través de los años, miembros de la iglesia de María Elena, e incluso algunos socios de negocios de Ricardo que habían sido tocados por la gentileza de Sebastián, comenzaron a llegar al hospital. No venían como visitantes ordinarios. Venían con una misión específica. A las 6 de la tarde, el lobby del hospital se había transformado en algo que Ricardo nunca había visto. Había al menos 50 personas reunidas, de todas las edades y condiciones sociales. Familias enteras, ancianos con bastones, jóvenes en uniforme escolar, empleadas domésticas que habían terminado su jornada laboral, empresarios en trajes caros. María Elena se puso de pie en el centro del grupo. «Todos estamos aquí porque amamos a Sebastián», comenzó con voz clara. «Los doctores han hecho todo lo que pueden. Ahora le toca a Dios. Pero Dios trabaja a través de nuestras oraciones, a través de nuestra fe, a través de nuestro amor». Ricardo observaba desde un costado asombrado. Vio a su chofer de los últimos 10 años, a la señora que vendía flores en la esquina de su oficina, al director de la escuela de Sebastián, a empleados de empresas competidoras que habían conocido a su hijo en eventos sociales. «Vamos a orar todos juntos», continuó María Elena. «Vamos a pedirle a Dios que toque el cuerpo de Sebastián, que lo sane de esta enfermedad, que le permita vivir la vida plena que merece vivir». Lo que siguió fue algo que Ricardo recordaría por el resto de su vida. 50 voces se alzaron al mismo tiempo, algunas en español, algunas en inglés, algunas en idiomas que no pudo identificar. No era un coro coordinado, sino algo más poderoso. Era la expresión pura del amor humano transformado en súplica. Ricardo se encontró llorando sin poder parar, no solo por su hijo, sino por la revelación de que Sebastián había tocado tantas vidas, de que había tanta gente dispuesta a dejar sus actividades del domingo para venir a orar por un muchacho de 16 años. María Elena tomó su mano y la apretó fuerte. «Ahora ore usted, Señor, ore como nunca ha orado en su vida». Y Ricardo oró. Oró con una intensidad que no sabía que poseía, con una fe que había crecido lentamente durante las últimas semanas, pero que ahora florecía completamente. Oró no solo por la sanación de Sebastián, sino por perdón por todos los años que había desperdiciado, por sabiduría para ser mejor persona, por la oportunidad de demostrarle al mundo el mismo amor que todas estas personas estaban demostrando por su hijo. La oración colectiva duró casi 1 hora. Cuando finalmente terminó, había una sensación en el aire que Ricardo no podía describir.
Era como si algo hubiera cambiado fundamentalmente, como si el mundo fuera ligeramente diferente de lo que había sido una hora antes. Las personas comenzaron a dispersarse lentamente, pero antes de irse, cada una se acercó a Ricardo. Algunos le contaron pequeñas historias sobre interacciones que habían tenido con Sebastián, cómo había ayudado a una anciana con sus compras, cómo había defendido a un niño que estaba siendo molestado en la escuela, cómo siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Su hijo es un regalo para este mundo, le dijo la señora de las flores. Dios no se lleva los regalos tan rápido. Esa noche, Ricardo y María Elena mantuvieron vigilia junto a la cama de Sebastián. Los medicamentos habían salido completamente de su sistema y, según los doctores, era cuestión de tiempo antes de que ocurriera otro ataque. Pero las horas pasaron y Sebastián durmió tranquilamente. A las 3 de la mañana, el muchacho se despertó. Su primera pregunta fue: «¿Papá? ¿Elena? ¿Por qué tienen esas caras tan raras?» «¿Cómo te sientes, mijo?», preguntó María Elena. «Me siento bien, mejor que bien en realidad. Me siento como si hubiera dormido por primera vez en semanas». Ricardo llamó al doctor Ramírez, quien llegó una hora después para hacer pruebas de emergencia. Los resultados fueron inexplicables. No solo no había signos de actividad epiléptica, sino que los patrones cerebrales de Sebastián mostraban una normalidad que no habían visto desde antes del primer ataque. «Esto es inusual», admitió el doctor. «Vamos a tener que hacer más pruebas, pero por ahora su hijo parece estar completamente estable». Durante los siguientes 3 días, Sebastián fue sometido a todo tipo de estudios: resonancias magnéticas, electroencefalogramas, análisis de sangre, pruebas neurológicas. Cada resultado era el mismo. No había rastro de la epilepsia que lo había atormentado durante semanas. El doctor Ramírez finalmente los llamó a su oficina. «No tengo una explicación médica para lo que ha pasado», dijo con franqueza. «Según todas las pruebas, Sebastián está completamente curado. Su actividad cerebral es normal, su sistema nervioso funciona perfectamente y no hay indicios de que vaya a tener más ataques». «¿Está diciendo que es un milagro?», preguntó Ricardo. «Estoy diciendo que la medicina no siempre tiene todas las respuestas», respondió el doctor. «A veces pasan cosas que no podemos explicar. Llámelo como quiera llamarlo». Esa noche, en la capilla de la mansión, Ricardo, Sebastián y María Elena se arrodillaron juntos, pero esta vez no era para pedir algo, era para dar gracias. «Gracias por devolverme a mi hijo», oró Ricardo. «Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Gracias por todas las personas que nos aman y gracias por usar esta experiencia para transformar mi corazón. Gracias por darme una segunda oportunidad», oró Sebastián. «Ayúdame a usarla bien, a ser digno del amor que me han mostrado. Gracias por mostrarme una vez más que tu amor es más grande que cualquier problema», oró María Elena. «Gracias por tocar el corazón de esta familia y por permitirme ser parte de este milagro». 6 meses después, Ricardo Santamaría era un hombre completamente diferente. Había reestructurado su empresa para poder pasar más tiempo con su familia. Había establecido una fundación que proporcionaba atención médica gratuita a familias de bajos recursos. Y cada domingo, su casa se abría para una comida comunitaria donde empleados, vecinos y amigos se reunían como una familia extendida. María Elena ya no era la empleada doméstica. Oficialmente era la directora de la fundación familiar, pero en realidad era lo que siempre había sido: el corazón espiritual de la familia Santamaría. Y Sebastián, completamente curado y rebosante de vida, había decidido estudiar medicina. Su sueño era convertirse en el tipo de doctor que no solo curaba cuerpos, sino que también
traía esperanza a las familias en sus momentos más oscuros. Una noche, mientras los tres cenaban juntos en la terraza bajo las estrellas de la Ciudad de México, Sebastián hizo una observación que se quedaría con Ricardo para siempre. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? No es que me haya curado. Es que descubrimos que ya éramos una familia, solo que no nos habíamos dado cuenta. Ricardo miró a su hijo, luego a María Elena y finalmente hacia el cielo estrellado. Por primera vez en su vida, entendía completamente lo que significaba ser verdaderamente rico. No tenía nada que ver con el dinero en el banco o las propiedades que poseía. Tenía que ver con el amor que compartía, la fe que había encontrado y la certeza de que no estaba solo en este mundo. La oración de una mujer humilde había salvado más que la vida de un muchacho. Había salvado el alma de un hombre que había olvidado cómo amar y había creado una familia que entendía que los verdaderos milagros no siempre son las cosas extraordinarias que suceden, sino la capacidad de reconocer lo sagrado en lo ordinario, lo divino en lo humano y el amor en cada momento que tenemos juntos. Y en la mansión de Polanco, donde una vez reinó la arrogancia y el desprecio, ahora reinaba algo mucho más poderoso: la fe, la esperanza y el amor que transforma corazones y crea milagros cada día. ¿Qué te pareció esta historia de transformación y fe? ¿Has vivido alguna experiencia donde la oración o el amor de alguien haya cambiado tu vida? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al video para que más personas puedan conocer el poder transformador de la fe y la humildad. Y si quieres seguir viendo más historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Recuerda, a veces los milagros más grandes suceden cuando menos los esperamos, y siempre hay una segunda oportunidad para aquellos que están dispuestos a abrir su corazón. Nos vemos en el próximo video.